A esta hora, Radio Centro y Centro Digital presentan El Cato Podcast con Gabriela Calderón y Marcos Falcone. Hola, soy Gabriela Calderón y estamos en una nueva edición del Cato Podcast. Hoy nos acompaña un amigo de aquí de Guayaquil, Alberto Acosta Burneo, quien es director de la revista Análisis Semanal. También está con nosotros ahora desde Washington, Marco Falcone, analista de políticas públicas del Instituto Cato, y nuestro invitado de casualidad, porque digamos no estábamos sonando tanto en las noticias. Ecuador es un país relativamente pequeño, y la semana pasada, bueno, ya hace casi 2 semanas, nos tomó por sorpresa a los ecuatorianos incluidos la noticia de que se eliminaba el subsidio al diésel, uno de los combustibles más costosos, uno de los subsidios más costosos del Estado ecuatoriano. Y lo hemos invitado a Alberto porque Alberto pues tiene décadas analizando la economía ecuatoriana. Para quienes no son del Ecuador, no solo es director de esta revista llamada Análisis Semanal, que es de las revistas más importantes consultadas por los empresarios aquí en el país, sino que también es columnista de la revista Vistazo, una política de noticias y política en Ecuador, la más importante tal vez. Y Alberto pues no solo tiene un conocimiento pues de economía, de la coyuntura, sino que también compartimos ese interés por temas de historia, y esta cuestión de las ideas de libre mercado. Ahora, con Alberto también hemos estado en algunas discusiones acerca de por qué no crece el Ecuador. Y él hace estas cápsulas en redes sociales donde todas las semanas explica así en breves minutos uno de esos lastres para el crecimiento de la economía. Yo quisiera empezar preguntándote, Alberto, si tú pudieras nombrar cuáles son los principales 3 obstáculos al crecimiento del Ecuador, ¿cuáles serían? Bueno, un gusto estar con ustedes. Yo creo que el tema fundamental es que en el Ecuador tenemos barreras a la inversión, y esas barreras están en la misma estructura constitucional. La primera de ellas, y la más importante de todas, se llama sector estratégico. Ese es un concepto que se colocó en la Constitución de 2008 y que lo que hizo es crear enormes monopolios estatales. En la práctica, la cuarta parte de la economía ecuatoriana es un monopolio estatal. Estamos hablando de sectores tan grandes como el petróleo, la electricidad, la minería, las telecomunicaciones, entre otros. Son monopolios estatales. ¿Y qué sucede en los monopolios estatales? Pues no existe mercado, eso dice la Constitución. Los precios son políticos, los fijan los gobiernos de turno como se les antoja, y la inversión privada es tolerada como una excepción. Esa es la garantía de insuficiente inversión. Entonces ahí tenemos un primer gran problema para el crecimiento. Al final del día yo sí creo que el problema del crecimiento en el Ecuador es un problema institucional. Hemos creado todas unas instituciones que no son compatibles con el crecimiento económico. Un segundo tema que también ha demorado el crecimiento, que lo estamos corrigiendo, es el apostar por el libre comercio. El Ecuador durante muchas décadas apostó a lo inverso, apostó a mirar hacia adentro, a cerrar los mercados, a proteger, a crear una burbuja aislada del mundo. Una economía muy pequeñita como la ecuatoriana, por supuesto que eso garantizó bajo crecimiento. Eso lo estamos corrigiendo, el país está abriendo mercados, pero es un proceso que lleva algunas décadas de retraso frente a países vecinos que hicieron las tareas a tiempo y abandonaron esa política equivocada de la sustitución de importaciones en su debido momento. Y ese proteccionismo en el Ecuador lo hemos llevado a varias esferas. En el gobierno de Correa se lo transformó también en un proteccionismo bancario. Barreras a la entrada de la inversión extranjera para el Ecuador, para inversión en el sistema financiero. Aislamiento del sistema financiero, por ejemplo, con el impuesto a salida de divisas. Y tenemos un tercer tema fundamental también institucional, son las leyes, por ejemplo, en materia laboral. Hemos creado una legislación laboral, primero una legislación que existe desde más de 80 años, no existía ni siquiera el Internet, y todavía no hemos sido capaces de modernizarla, de aceptar que el mundo ha cambiado,
Pensemos cuánto ha cambiado, no pensemos como hace 80 años, ya eso es demasiado. Pensemos cuánto ha cambiado el mundo y las relaciones laborales después de la pandemia. Cómo trabajamos ahora, cómo trabajamos con personas de todo el mundo. Pero la legislación ecuatoriana sigue siendo una legislación que piensa que todos somos oficinistas, que tenemos que cumplir un cierto horario fijo y que no, y que todo se maneja de una manera como se hacía hace 80 años, cuando muchas de las profesiones que existen en la actualidad eran inimaginables en esa época. Ahora sobre lo que tú estás hablando de barreras a la inversión y lo has dividido como en algunas partes, ¿no? Lo que tiene que ver con el sistema financiero, con los sectores estratégicos y con inversiones que tampoco se hacen porque estamos cerrados al comercio con el resto del mundo y que eso se ha empezado a corregir en los últimos años. Hay otra cuestión que yo veo como un problema para el crecimiento, que es el consumo voraz del sector público, ¿no? El gasto público, el tamaño del gasto público en relación a la economía, pero particularmente el gasto en los subsidios a los combustibles. No sé si para los que nos escuchan, que no son ecuatorianos, nos puedes comentar un poco qué importancia tiene este gasto en los subsidios durante los últimos años en nuestra economía. Coincido totalmente con lo que mencionas y no lo dije antes porque me dijiste que solo diga tres cosas, entonces traté de escoger las tres más importantes, pero en mi lista son cinco al menos de temas fundamentales que hay que cambiar y que son barreras al crecimiento y definitivamente ese estado descontrolado es una barrera al crecimiento, porque eso nos lleva a un permanente cambio de reglas del juego, un permanente incremento impositivo, porque la misma institucionalidad obliga a elevar irresponsablemente el gasto. La misma Constitución obliga a que sube el gasto, no le importa si hay ingresos o no hay ingresos. La Constitución ordena que debe subir un punto del PIB el gasto año tras año, sin importar si hay el dinero o no. Y hablando de gasto excesivo, esos son los subsidios. El Ecuador lo que hizo por más de 50 años es dilapidar su riqueza petrolera con subsidios generalizados a los combustibles. Y esta práctica realmente lo que hizo es, lejos de ayudar y beneficiar a los más pobres, a los más vulnerables, terminó convirtiéndose en una transferencia masiva de recursos hacia los más ricos. Porque en un subsidio generalizado, el subsidio, quien recibe el subsidio depende de su capacidad de consumo. El que más consume recibe más subsidio. Entonces, al final del día, es un subsidio absolutamente regresivo, porque el que más consume es el que más dinero tiene. Entonces, de esa manera hemos despilfarrado la riqueza, yo estimo que son más de 60.000 millones de dólares que se ha perdido en este despropósito histórico, y lo que está haciendo el gobierno en este momento es finalmente, con mucha astucia política, porque eso hay que reconocer al gobierno Noboa, es un gobierno con mucha astucia política, está logrando acabar con una larga historia, más de 5 décadas de despilfarro de recursos. Y aquí yo creo que es importante ver algunas estadísticas, porque dirán, bueno, ¿y por qué dicen que esto beneficia a los que más tienen? Lo podemos ver, hay un informe del Ministerio de la Producción de hace algunos años, más de una década. En la época de Correa se hizo este informe, pero es un informe demoledor que dice muy claramente lo que significaban los subsidios. En ese momento, en ese estudio se llegó a la siguiente conclusión. El 55% de los subsidios a los combustibles iban al 20% más rico de la población. 55% del subsidio al 20% más rico. ¿Y cuánto va al 20% más pobre de la población? 3% del subsidio a los combustibles. Así de dramática es la diferencia y lo desenfocados que estaban estos subsidios. Y de esa manera hemos destinado entre 1.500 y 2.000 millones de dólares año tras año a subsidiar al 20% más rico de la población. Entonces, este momento es fundamental, esa decisión que está tomando el gobierno, porque lo que busca es mejorar esa calidad del gasto. Y lo ha hecho además con una estrategia que yo creo que ha sido políticamente muy astuta y que le da una gran posibilidad de éxito en la reciente focalización que está haciendo con el diésel. Alberto, mencionabas recién que el gobierno ecuatoriano está mostrando una astucia importante a la hora de hacer esta reforma que es tan central para la economía ecuatoriana, ¿no? Que es el final del subsidio al diésel. En general, y lo pregunto también por cómo han sido, digamos, los gobiernos previos ecuatorianos y también por lo que ha pasado en otros países de América Latina, donde a veces empiezan los intentos reformistas, pero no se sabe bien para dónde van o terminan decepcionando a la gente.
¿Cuál es tu análisis en general de cómo el gobierno está manejando bueno, la economía ecuatoriana o cómo está impactando en estos obstáculos que vos mencionabas al principio para el crecimiento de la economía ecuatoriana? Bueno, hasta ahora el gobierno ha sido más bien un gobierno reformador, modificar ciertas cosas, temas más bien muy parciales. Los grandes temas estructurales no han sido topados hasta ahora, con excepción de este tema de subsidios, que creo que sí es algo grande, eso sí estamos hablando de algo estructural. Pero los otros temas que hemos mencionado, sí, es un gobierno que apuesta a la apertura comercial, definitivamente por ese lado no podemos dudar, ha habido una gestión muy fuerte para seguir abriendo mercados, pero, por ejemplo, el tema de los monopolios estatales, no ha habido mucho decisiones de fondo. Sí, el gobierno ha dicho, quiero que haya algo más de inversión privada, sin cambiar las reglas del juego, quiero darle más espacio al sector privado. Pero no es suficiente con tener esa intención, hay que hacer los cambios de fondo, los cambios institucionales. Y eso hasta ahora no ha habido grandes propuestas de parte del gobierno. Pero ahora también se abre una puerta con la Asamblea Constituyente que está el gobierno impulsando y que yo creo que le está impulsando realmente por objetivos políticos. Como digo, la astucia y el olfato político del gobierno es muy afinado y en un entorno donde toda la preocupación estaba en el subsidio a los combustibles, de la eliminación del subsidio al diésel, el gobierno lanza una piedrita y retira la mano y dice voy a hacer una asamblea constituyente. Y de repente el foco de atención cambia. La gente comienza a discutir de la asamblea constituyente. Entonces, sí creo que esto tiene un objetivo netamente político, pero al mismo tiempo creo que es una oportunidad para que en ese espacio se puedan hacer cambios mucho más de fondos, cambios estructurales. ¿Van a suceder? ¿En qué magnitud van a ser los positivos? Esa es la incertidumbre. Hay una incertidumbre y puede resultar realmente, y le leía a Gabriela en uno de sus artículos, decía que no tiene tantas esperanzas de los procesos constituyentes porque muchas veces no resultan consiguiendo todo lo que se busca y yo creo que es real, eso es un riesgo, pero también me preocupa a mí el riesgo de no cambiar nada. Porque sin cambios estructurales el país no va a crecer más rápido. No es un tema solamente de decir quiero que haya más inversión privada. Las reglas tienen que permitirlo. Y si estamos diciendo que la cuarta parte de la economía es un monopolio estatal y solo por excepción se tolera la inversión privada y que para cada inversión hay que justificar por qué el Estado no lo pudo hacer, porque el sector privado es la excepción a la regla. Entonces, eso no nos lleva a ninguna parte. Entonces, esos sí son temas que hay que tratar de cambiar y que ojalá que se lo logre modificar si es que se llega a concretar este proceso constituyente. Tengo una pregunta, porque yo vi una cápsula que preparaste, creo que fue hace 2 semanas, sobre la carga que hay sobre la importación de autos. Y esto a mí me parece que yo no conozco de otros países que tengan un mercado así o un problema así para importar autos. No sé si nos puedes comentar un poco lo que mencionabas en ese video. Sí, bueno, lo que sucede es que en Ecuador existe una carga desproporcionada de impuestos sobre los vehículos y estaba muy asociado a lo que estamos hablando ahora, al subsidio de los combustibles. Como el Ecuador tenía un subsidio generalizado de combustibles, no solamente el diésel, sino hasta el año pasado tuvimos a las gasolinas también. Entonces los gobiernos de turno, para no tener que topar el precio de los combustibles, decían voy a controlar el subsidio, lo que le cuesta al fisco ese subsidio encareciendo los vehículos. Y de esa manera se han creado una infinidad de impuestos, es toda una larga lista de impuestos y que termina costando, en la práctica en Ecuador, uno paga por dos vehículos y se lleva uno. Esa es la relación. Todo el segundo vehículo son impuestos. Y entonces eso hace que tengamos una carga desproporcionada. Ahora, el año pasado, el gobierno de Noboa ya focalizó el subsidio a las gasolinas. Este momento tenemos un precio internacional de las gasolinas. Hay una banda de precios, hay un techo, digamos, un techo máximo que se mueve, es flexible, se va moviendo y los precios están muy cercanos a los precios internacionales todo el tiempo. Ahora lo está haciendo algo similar, un proceso similar con el diésel. Entonces ya no hace sentido ese esquema de impuestos excesivos para tratar de controlar el déficit. Es momento también de sincerar los precios a los vehículos, tener precios de impuestos racionales. Y hay un tema fundamental en el tema de los vehículos que nos demuestra también es
este proceso de apertura comercial en el Ecuador, que empezó a tarde, genera también ciertas distorsiones. Y son distorsiones que el gobierno tiene que ser proactivo, reduciendo aranceles de manera independiente, no solamente por acuerdos comerciales, sino de manera unilateral. Ese es el gran desafío, porque en el caso de los vehículos es un tema realmente impresionante, como tenemos un techo todavía del 40% para muchos vehículos. Tenemos vehículos, por ejemplo, de la Unión Europea que ya tienen 0% de arancel. Tenemos otros vehículos como los de Estados Unidos que tienen 10% de arancel porque Ecuador hizo una disminución unilateral del arancel para congraciarse con Donald Trump. Tenemos los vehículos de China que se están desgravando en 15 años. Los de la Corea del Sur que ya se va a concretar, se van a desgravar también en 15 años. Entonces, tenemos todo un complejo esquema impositivo que hace que al mismo tiempo, mientras haya vehículos con 0% de arancel, hay otros vehículos con 40% de arancel. Cuando en países vecinos como Perú, o como en Chile, el techo arancelario para los vehículos es 6%. Entonces el Ecuador también tiene que racionalizar su esquema arancelario haciendo reducciones unilaterales, porque también una de las razones para estos aranceles desmedidos era que se quería proteger a una industria falsa. En el Ecuador había el ensamblaje de vehículos muy protegido de los años 70, se organizó una industria que al final del día no pudo nunca caminar por cuenta propia y que ahora ya no hace sentido además continuar castigando a los consumidores con estas distorsiones arancelarias. Ahora, mucha gente piensa, y yo he escuchado a muchos extranjeros decir que Ecuador no crece porque está dolarizado. Y a los críticos de la dolarización les encanta hablar de Ecuador como una especie de cautionary tale, como el ejemplo a mostrar para decir por qué no se debe dolarizar. ¿Qué dices tú? ¿Qué opinas tú de esta? Yo la encuentro en muchos medios extranjeros. Pero en realidad no tiene ningún sentido en la realidad. El crecimiento no solamente es un tema del esquema monetario, el esquema monetario es un esquema monetario, no es más que eso. Para tener como una referencia, una analogía, tener una moneda sana es como tener un terreno firme, donde uno puede construir un edificio o puede no construir nada. Pero el sistema monetario es solamente el terreno. Una moneda enferma como la que tenía el Ecuador con el sucre, era como tratar de construir un edificio sobre arenas movedizas. No íbamos a ninguna parte, pero hay que estar muy claros, al esquema monetario no le podemos pedir lo que tenemos que hacer por otro lado. La inversión, más inversión productiva, eso no te da el esquema monetario, es solamente el terreno firme. Ahora el desafío del país es construir el edificio sobre ese terreno firme que es la dolarización. Y eso es lo que en el país falta por hacer y los cambios estructurales de los que hablábamos. Si queremos crecer más rápido, ya tenemos la ventaja de la dolarización. Es una ventaja porque es ese terreno firme sobre el que se puede construir el edificio de la economía. Ya no tenemos el sucre que se devaluaba de manera acelerada, que perdía poder de compra de la noche a la mañana. Ya la gente puede pensar en ahorrar en largo plazo, algo que no existía. Endeudarse a largo plazo no existía en sucres, no había cómo, porque la inflación era tan alta que el dinero perdía valor de manera acelerada. Entonces, ahora sí ya tenemos una estructura, un terreno firme para construir el edificio de la economía, pero faltan todos esos desafíos estructurales de los que hablábamos en el inicio para poder construir este edificio. Alberto, ¿vos recomendarías entonces la dolarización para otros países de América Latina? Por ejemplo, el mío, Argentina, que bueno, en este momento, desde hace ya casi año y medio, 2 años, se encuentra en este embrollo de tratar de bajar la inflación, ¿no? Pero con un tipo de cambio que siempre trae problemas. Mira, si me dices para Argentina, yo te digo sí, definitivamente sí. Si me dices para Perú, yo le digo no tiene sentido que se dolarice. ¿Cuál es la diferencia? Perú ha tenido y ha logrado tener un banco central independiente, una institucionalidad mucho más sólida y ha logrado manejar muy bien su moneda en los últimos 20 años, me refiero. Argentina, en cambio, ha demostrado la incapacidad de manejar bien su moneda. Los políticos manipulan la cantidad de dinero permanentemente y terminan provocando los desequilibrios que ya todos conocemos. Entonces, claro, la dolarización no hace sentido para un país que tiene la institucionalidad y la madurez política como para manejar bien su moneda. Ay, no es necesaria. ¿Para qué ir a eso? La dolarización es necesaria para los otros países, porque la alternativa de lo que tiene Ecuador
cuando se dice, es que Ecuador podía tener una moneda, una moneda propia y tener más flexibilidad en su manejo monetario, etcétera, que tanto les gusta a los economistas hablar de tener política monetaria. Pero es que la alternativa de Ecuador no era una moneda bien manejada. La alternativa de Ecuador era una moneda pésimamente mal manejada, que perdía poder de compra, que generaba crisis. Desde el lado monetario se gestaron crisis, incluso la crisis bancaria, que tiene un origen monetario. Entonces, al final del día, la alternativa para muchos países no es la moneda propia bien manejada. La alternativa es la moneda propia mal manejada, que pierde poder de compra aceleradamente. Entonces, cuando la institucionalidad no se ha logrado crear en un país, esa institucionalidad sólida, esa independencia del Banco Central, un manejo monetario sólido, entonces hay que entrar a tomar correctivos mucho más fuertes, y el caso de la dolarización es el correctivo final, es devolver el poder, el control sobre el dinero a los ciudadanos, realmente que el dinero vuelva a ser de los ciudadanos. Y puede llamarse dolarización o cualquier otro tipo de moneda. Lo importante es que la oferta monetaria ya no sea controlada por el Banco Central, sino que sea una oferta monetaria exógena que al final del día libera a los ciudadanos del riesgo de todos estos problemas que generan los bancos centrales. Ahora, Ecuador está dolarizado igual que Panamá o que El Salvador, pero a diferencia, yo diría incluso que El Salvador, tenemos un sistema financiero muy diferente. ¿Nos puedes contar un poco, porque ya lo mencionaste al principio como una de las barreras a las inversiones, lo que ocurre con el sistema financiero en Ecuador? Bueno, lo que sucede es que, igual que en otras áreas, Ecuador lo que ha aplicado en estos años es una política proteccionista, de cerrarse al mundo. Entonces, en materia financiera, el gobierno de Correa creó el impuesto a la salida de divisas para tratar de supuestamente bloquear que salgan los dólares, porque entendió muy mal que era la dolarización, y con una visión absolutamente mercantilista, cree que la dolarización se trata de acumular dólares. Lo mismo que decían los mercantilistas en el siglo XVII, cuando decían hay que acumular oro. Lo importante es seguir acumulando oro, como que eso fuese la riqueza, sería acumular oro, y no es así. Y entonces, lamentablemente, en Ecuador se creó este impuesto a salida de divisas, y lo que no vieron es que el 99,999% de los dólares del mundo no estaban dentro del Ecuador, sino están fuera del muro que construimos. Entonces hemos dejado a los dólares por fuera, y nos contentos con eso, nos autoaislamos de grandes centros financieros internacionales como Panamá, con el nombre de paraíso fiscal. Dijimos, no, que eso hay que bloquearlo. Y nos bloqueamos nosotros de grandes centros financieros por donde pasan precisamente los recursos, claro, afectando al país, porque los que salimos perdiendo de esa decisión fuimos los ecuatorianos. Entonces tenemos una legislación que por un lado, bueno, por un lado se bloquea el ingreso de dólares, por otro lado la legislación bancaria es una legislación totalmente alejada de las mejores prácticas internacionales. En Ecuador no hay Basilea 1, 2, 3, el mundo ya va para Basilea 4. En Ecuador no hay ni Basilea 0. Nunca fuimos en esa línea porque la prioridad del gobierno es una ley, es reciente, es de 2014, pero es una ley cuya prioridad, en el gobierno de Correa, la prioridad era maximizar la intervención estatal. Entonces, una legislación que le da al Estado todas las potestades para poder definir sobre el negocio bancario. ¿Qué puede definir el Estado? Primero, el Estado define tasas, define a qué segmentos prestar, es decir, hacer cupos de crédito por segmentos, define las garantías, los plazos, incluso define límites a los sueldos de los banqueros. Hasta eso llega, hasta ese nivel de detalle. Pero claro, si algo de lo anterior sale mal, ahí sí dice, usted banquero me responde con todo su patrimonio. Tenemos temas tan absurdos, y la misma constitución del Ecuador lo que se hizo es decir, para ser banquero, usted tiene que ser descendiente de banqueros. Se creó una estirpe de banqueros, una aristocracia de banqueros. Solamente los descendientes de banqueros en Ecuador pueden ser banqueros, nadie más, porque está prohibida, la constitución del Ecuador lo dice, está prohibido que personas que tengan otras actividades distintas a la banca inviertan en banca. ¿Qué garantiza eso? Nuevamente, insuficiente inversión, porque nadie puede decir voy a poner un banco, quiero invertir en un banco. No, no se puede, porque si el destino no le hizo que sea descendiente de un banquero, tampoco va a poder ser banquero. Esos son esos absurdos de la legislación ecuatoriana
Y por eso es que es tan urgente una nueva legislación bancaria que invierta las cosas, que minimice el intervencionismo estatal, que eso es lo que en este momento se maximiza, y que maximice la supervisión como los más altos estándares, que es lo que actualmente no importa. Tenemos que ir hacia normas de Basilea, hacia Basilea 3, pero es un proceso que va a tomar tiempo, etcétera, no se hace de la noche a la mañana, pero eso es lo que hay que maximizar este momento para que sea mínima intervención estatal, máxima supervisión. Alberto, me quedé con una pregunta previa al respecto de Argentina y bueno, veo que Ecuador en algunos aspectos está más adelante, en otros quizás un poco más atrás que Argentina. Yo no sabía, como oyente extranjero en este caso, no sabía de esta regla casi medieval, ¿no? Que existe en Ecuador, que en Argentina existe para otras profesiones, así que de todas maneras la conocemos, pero no necesariamente para la banca. Y bueno, mi pregunta tenía que ver con la dolarización, para volver porque se discuten varias maneras de hacer la dolarización, ¿no? Y bueno, hablábamos de que para Ecuador la dolarización ha sido algo bueno y Ecuador hizo su dolarización de una forma, ¿no? Otros países la hicieron de otra forma. En este momento hay alguna especulación, mientras estamos grabando este programa, de que quizás Argentina está yendo a pedirle dinero a Estados Unidos y quizás pueda dolarizar con ese dinero. Otra gente dice, no, no es necesario tener dólares para dolarizar. ¿Cómo recomendarías dolarizar, por ejemplo, un país como Argentina? Quizás podés repasar la experiencia de Ecuador, de cómo dolarizó Ecuador, como para ver si otros países también lo pueden hacer o no. Mira, yo creo que primero no son necesarios dólares para dolarizar. Con los que existen y además las economías tienen en América Latina las economías están informalmente dolarizadas. Existen muchísimos dólares en la calle. Entonces lo que tiene que hacer el gobierno es decir, no se va a emitir un solo peso más, se detiene totalmente, se congela la oferta monetaria y se da plazos para el canje. Y lo que hay que administrar son los plazos de canje de pesos a dólares. El canje a nivel de las instituciones bancarias es muy sencillo. Es simplemente un canje contable. Ya no se registra como pesos, se registra como dólares a un tipo de cambio específico. Pero el canje de los billetes en circulación hay que dar un plazo. En el caso ecuatoriano se dio un plazo para ese canje, en el caso argentino también se debería dar ese plazo, y ese plazo se lo puede acortar si es que se puede acelerar el proceso, pero no es necesario acortarlo. Se dice, mientras no se defina de lo contrario, los pesos en circulación siguen funcionando a este tipo de cambio fijo con el que se ha dolarizado. Entonces, de esa manera se logra ir cambiando gradualmente en varios meses, y esto no tiene que ser un proceso tan rápido, porque al final del día también es difícil que sea tan rápido, y se da ese plazo para ir canjeando todos sus billetes que existen. Un tema importante es el detener totalmente el crecimiento de la oferta monetaria, o sea, tiene que detenerse. Y ahí el tema crítico es el valor, la tasa de cambio para dolarizar. Ese es el tema crítico. En el caso ecuatoriano se escogió un valor cuando el sucre estaba perdiendo aceleradamente, perdía valor, se estaba depreciando muy fuertemente, y entonces se escogió un valor de 25.000 sucres, eh, que muchos estiman que fue un valor demasiado elevado. Yo creo que para poder escoger realmente lo correcto para escoger un tipo de cambio es primero detener el aumento de la oferta monetaria para que la cotización frente al dólar de la moneda empiece a fortalecerse, que el peso empiece a fortalecerse frente al dólar. Y entonces cuando empieza a fortalecerse frente al dólar, ese momento se escoge un tipo de cambio y se dice, este es el tipo de cambio de canje, y a partir de en adelante se dolarizan todos los saldos de las instituciones financieras y comienza todo a operar en dólares, pero se dice, pero se puede seguir usando los pesos, los billetes que hay en pesos funcionan igualmente, igual que los dólares, pero a este tipo de cambio. Pero lo importante sí es que sea un momento en el que el tipo de cambio de mercado esté fortaleciéndose, para poder garantizar primero para evitar que siga fortaleciéndose mucho más, y sobre todo para poder garantizar que no haya después un ataque frente al tipo de cambio que se ha planteado, decir, no, es que ese era falso, ese no era el valor que debía haberse puesto. Pero definitivamente lo que hay que estar muy claro es no se necesita cambiar toda la base monetaria de ninguna manera. La gran cantidad, el grueso de la dolarización es una dolarización contable, no son billetes de la calle y además se puede permitir, si es que
toma más tiempo el canje, se lo hace un proceso más largo y se permite que sigan circulando los billetes de pesos por mucho más tiempo hasta lograr canjear la totalidad. Pero en una situación en la que le tocó vivir al Ecuador, yo diría, Alberto, que lo importante es que se lo haga, ¿no? Más que se lo haga a una tasa ideal de cambio. Porque si nos recordamos, nos remontamos al año 1999, la tasa de cambio habrá iniciado en alrededor de 5.000 o 6.000 sucres por dólar y continuaron tratando de defender el sucre durante todo ese año, incluso con un costosísimo feriado bancario en marzo del 99, y ya para enero del 2000, como tú dices, estaba fuera de control la situación y habíamos llegado hasta 28.000 sucres por dólar. Entonces, lo importante en ese tipo de situaciones donde empieza a haber una corrida bancaria que se convierte, una corrida cambiaria que luego se convierte en una corrida bancaria, lo importante es que se lo haga, porque mientras más te demoras puedes terminar en una tasa de cambio mucho peor. Y lo importante es que el momento que se lo haga, pues se lo haga a una tasa de cambio lo más cercano posible a la tasa de mercado, que es lo que se trató de hacer desde el Banco Central del Ecuador. Se trató de atinarle sin ser una ciencia exacta, sin ser una ciencia cierta, le trataron de atinar al tipo de cambio que había más o menos en la calle. Ahí, ahí yo te diría lo que yo creo que es importante, un tema central de la dolarización es la confianza en el proceso. Tiene que ser seguro que va a suceder, que no hay marcha atrás. Y por eso también y además que no ha habido un tipo de cambio con el que se pueda apostar en contra, es decir, está mal puesto ese tipo de cambio, apostemos o la gente tenga miedo y diga, no, sabe que está tan mal puesto ese tipo de cambio que realmente hay un exceso de pesos y entonces los pesos en la realidad valen menos que lo que nos están diciendo en ese tipo de cambio y la gente sale corriendo a deshacerse de los pesos a toda velocidad. Y eso podría acelerar el proceso de conversión, generar miedo y que eventualmente no se pueda canjear a ese mismo ritmo. Por eso es que una manera de generar confianza en el proceso bueno, yo creo que el punto de partida, y sobre esto incluso yo creo que hay unas lecturas muy interesantes de Ludwig von Mises sobre precisamente cómo el canjear una moneda por otra. Y él también analiza muy a fondo este tema y dice, lo importante es detener la oferta monetaria, para que al detener la oferta monetaria lograr una apreciación, cuando empiece a recién apreciarse la moneda, en ese momento es el momento de canjear por la nueva moneda, ese es el momento, porque eso te da la confianza adicional. En cambio, si es que el proceso era el inverso y estaba en un proceso en que la moneda perdía el poder de compra de la noche a la mañana en cantidades muy grandes, puede haber más riesgo frente al proceso. Entonces, sí, yo creo que sí se puede hacer un tema, lo importante es hacerlo rápido, por supuesto, hay que hacerlo, y dar la claridad, la certeza de iniciar el proceso, un proceso creíble, pero al mismo tiempo el tiempo de canje de las unidades en circulación frente a los dólares, ese es un proceso de varios meses. No hay que acelerarse en ese proceso. Y no hay que acelerarse por varias razones. Primero, porque logísticamente es complejo. Si se genera un pánico y dice, no, es que tiene que cambiar todos, los pesos van a dejar de valer de aquí en 3 meses, pues la gente se va a golpar tratando de retirar dólares y va a ser un proceso muy complicado. Entonces tiene que ser un proceso largo, puede ser un año o más, y que además se lo va normando y se va cerrando las fechas conforme el avance y conforme este proceso continúa, pero lo importante es ese compromiso de ni un solo peso adicional, o sea, fin de la emisión monetaria totalmente o la expansión monetaria. Y por otro lado, un proceso creíble de canje, pero no desesperado, no desesperado para no generar incertidumbres y sobre todo para que no vaya en un momento determinado, si es que todo el mundo está apostándole en contra del peso, diciendo tengo que deshacerme porque el peso está sobrevalorado y tengo que deshacerme de ese peso para canjear rápido por dólares antes de que no tengan suficientes dólares y el sistema fracasa. Entonces, el tema de confianza sí es un tema muy importante en todo este proceso. Yo tengo una pregunta sobre el Banco Central con el que nos quedamos después de la dolarización. En Panamá están dolarizados desde 1904. Acá es un fenómeno mucho más reciente. Panamá prácticamente nunca tuvo un banco central. Aquí que lo tenemos, digamos, ¿cuál es el papel de ese banco central en este sistema dolarizado?
Bueno, en el Ecuador le hemos inventado cualquier cantidad de responsabilidades, pero la realidad es que el ideal sería no tener un banco central, porque lamentablemente el banco central es como tener una botella de licor en el velador de un alcohólico y decir, no, nunca lo va a topar, no se preocupen. Él me prometió que no va a topar esa botella de alcohol. Entonces, lamentablemente lo que se debió haber hecho en su momento es eliminar el Banco Central y redistribuir sus funciones a muchas otras instituciones. Por ejemplo, como intermediario en los pagos, se puede hacer con centros de intermediación privados, varios, ni siquiera solo uno, sino puede ser varios. Como el manejo de las cuentas del Estado, se puede hacer en la banca pública, no hay ningún problema, no tienen por qué estar necesariamente en el Banco Central. O las estadísticas, se puede también transmitir eso al INE, que es la institución que maneja estadísticas en el país. Entonces, hay infinidad de funciones que actualmente toma el Banco Central, pero que pueden fácilmente ser transferidas a otras instituciones y de esa manera tener una solución final completa, porque el problema de tener un Banco Central es que, y ya lo hemos vivido en Ecuador, es que estar dolarizados no evita emisión monetaria. En el Ecuador, estando dolarizados, el Banco Central se usó para ampliar la masa monetaria a través de la emisión de ecuadólares, que era a través de un mecanismo contable de financiamiento del Banco Central al gobierno para poder ampliar la oferta monetaria y eso nos produjo una inflación fuerte durante ese tiempo, etcétera. Alberto, para cambiar un poco de tema, vi en tus redes en los últimos días que te expresabas acerca de la minería, ¿no? Y en particular acerca de la gente que se opone a la extracción del recurso minero, lo cual ocurre en Ecuador, también ocurre en Argentina, ocurre en muchos países por el miedo, ¿no? Bueno, al daño ambiental que se puede causar, pero también, claro, haciendo énfasis en la oportunidad que un país se pierde, ¿no? Porque literalmente puede tener una mina de oro ahí abajo que le puede servir mucho, pero al mismo tiempo cuando se piensa en los recursos naturales, ¿no? Y sobre todo en América Latina y en lugares con instituciones no tan sólidas como en otros lugares del mundo, a veces está como in the back of our minds, ¿no? Como ahí atrás, esta cuestión de la maldición de los recursos naturales, ¿no? El hecho de que quizás sí tenemos recursos naturales, sea la minería, sea el petróleo, sea, no sé, un suelo fértil, pero que en realidad se desaprovechan, ¿no? Que el gobierno malgasta los recursos o que los expropia o que no pone reglas del juego que sean, digamos, seguras, ¿no? Y estables en el tiempo. Entonces la pregunta es, en términos de la explotación de los recursos naturales en Ecuador y en América Latina en general, ¿cómo hacemos, ¿no? Para no caer en esta maldición? ¿Cómo hacemos para que realmente se puedan aprovechar los recursos que existen, ¿no? Para el desarrollo de nuestros países? Mira, yo creo que ese nombre de la maldición de los recursos naturales realmente es una distorsión de la realidad. La maldición no son los recursos naturales. La maldición es la débil institucionalidad, si queremos decir de alguna manera. Porque veamos, es que piensan que, por ejemplo, Estados Unidos piensa que los recursos naturales son una maldición. Sí, ellos tienen el petróleo, muy importante, minería también, son países que se han transformado en base a recursos naturales y en ningún momento han estado hablando de decir es que esto ha sido una maldición para nosotros. O Noruega, que tiene muy rica en petróleo, gran productor de petróleo, y ellos piensan que es una maldición el petróleo. O Canadá con la misma minería, no están pensando que eso es una maldición. Entonces, realmente la maldición no son los recursos naturales, la maldición es la débil institucionalidad y que nos impide sacar provecho de lo que es una bendición, porque los recursos naturales son una bendición. Claro que se puede también salir adelante con pocos recursos naturales. Japón es un caso de ello. Pero hay otros países que nos demuestran que tener recursos naturales no es malo y que se puede hacer bien las cosas. Entonces, más bien el problema no está en los recursos naturales, sino en cómo se los use y sobre todo en el tema institucional, las reglas del juego que ponemos. Vemos entonces cómo lamentablemente en Ecuador estos grupos antimineros siguen siguiendo la misma estrategia, catastrofizar sobre las consecuencias. Dicen, vamos a morir todos envenenados, etcétera, e ignorando los beneficios. Y así siguen atacando la minería, cuando en el Ecuador la minería tiene un potencial de crecimiento enorme. En este momento en Ecuador existen solo dos minas industriales, no hay más.
Y con solo 2 minas industriales, la minería ya representa el quinto producto de exportación, más de 3.000 millones de dólares del año pasado. Representa el 5% de las recaudaciones fiscales, más de 1.000 millones de dólares del año pasado. Representa una generación de más de 77.000 empleos directos e indirectos. Y esto es solo el comienzo, porque tenemos 7 minas industriales en camino, con las que en muy pocos años la minería podría pasar a ser el principal producto de exportación del Ecuador. Entonces, hay muchísimo potencial siempre y cuando en el Ecuador lo permitamos. El mismo BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, dijo con claridad, dijo, en Ecuador existen grandes oportunidades para un salto cuantitativo y cualitativo para ser un país de ingresos altos. Y menciona que son 3 sectores claves: agricultura, minería y turismo. Entonces, el potencial de crecimiento es enorme. Representa la minería apenas del 1,7% del PIB este momento, puede llegar fácilmente a superar el 6% en menos de 10 años, y si nos comparamos con Perú o con Chile, en esos países está alrededor del 10% del PIB la minería. Alberto, tú decías que repites el tema de las instituciones y estamos también no solo con la noticia de la eliminación del subsidio al diésel, sino también con esta propuesta de un nuevo proceso de asamblea constituyente. Pero sabemos que en la legislación local ese proceso, pues si lo hacen a la mayor velocidad posible, será año y medio o 2 años tal vez y tres procesos, tres elecciones, ¿no? Una elección para consultarle a la gente si quiere o no ir a una asamblea constituyente, otra para seleccionar a los asambleístas constituyentes y otra para aprobar o rechazar ese texto constitucional. Sin embargo, los problemas del Ecuador no esperan y tú sabes pues que la economía lleva un estancamiento secular de aproximadamente una década sin crecer el PIB per cápita. Y mi pregunta va por el lado de más práctico, ¿no? O sea, ¿hay algo que está en manos del gobierno actual, de algo que se pueda hacer incluso antes de que atravesemos todo ese proceso, ignorando todos los riesgos y sin meternos en la discusión si conviene o no ese proceso? ¿Hay algo que se puede hacer ahora frente a los principales problemas que impiden crecer a una tasa superior? Mira, yo creo que al final del día todo cae en un cambio de la Constitución, porque lamentablemente cuando una Constitución te dice la cuarta parte de la economía es un monopolio estatal, o una Constitución no te da estabilidad jurídica, te permite que se respeten los términos contractuales por cualquier ley, donde te bloquea el acceso a los arbitrajes y el acceso a una justicia independiente. O sea, ¿a dónde uno puede ir sin esos temas de fondo? Son temas fundamentales. Sí, ha habido sectores que han logrado salir adelante gracias a que no han entrado nunca en el radar estatal. El sector camaronero es un ejemplo en Ecuador, es un clúster muy fuerte que ha logrado crecer gracias a que no hubo una ley camaronera por muchísimos años y que el Estado no metió mano. Pero hay muchos otros sectores que más bien están colapsados por el peso estatal. El sector bananero es un ejemplo, en donde está prohibido por ley la siembra de nuevas áreas de banano. Entonces, yo sí creo que se necesita ir hacia un tema de fondo y que ojalá en la nueva constitución Pero el tema que mencionas, por ejemplo, el tema de la ley de banano, eso no es algo que se puede transformar a través de la asamblea. Sí, yo digo, hay eso se algo que podría se hacer. puede cambiar, o sea, digo, mencionemos temas que tú creas que se pueden cambiar porque lo uno no quita lo otro, digamos que vamos al No, proceso totalmente. constituyente, Y de hay hecho, algo que se en puede eso hacer. coincido, claro, y en eso coincido contigo. Yo creo que las reformas tienen que empezar de abajo hacia arriba. ¿A qué me refiero? Hay que empezar reformando los reglamentos. De los reglamentos, tratar de buscar la mayor amplitud. ¿Con qué objetivo? Con que sea cada vez más fácil el acceso para la inversión, para que sea bienvenida la inversión. Entonces, empezar facilitando eso a través de reglamentos más fáciles, con requisitos más fáciles de cumplir. En paralelo, seguir modificando leyes. Y en la tercera instancia ya es el cambio constitucional, que es el que toma más tiempo y es más complejo. Entonces, sí, el mundo ideal sería que se vaya modificando en ese orden para avanzar los tres temas en paralelo. Los reglamentos pueden ser modificados inmediatamente y hay cosas que se pueden mejorar, se pueden obtener ganancias, por ejemplo, en los requisitos para la inversión privada, que ya es muy engorrosa, inversión privada en electricidad, para decir un ejemplo. Simplificar. Se puede hacer vía reglamento, igual hay que respetar la ley y hay que respetar la Constitución. En paralelo, buscar cambios en la legislación
y finalmente el cambio en la Constitución. Pero sí creo que es importante la oportunidad que se da este momento de tener un gobierno que tiene mucho poder político y que le resulta oportuno políticamente lanzarse a una constituyente. Entonces, ojalá que en este cambio constitucional se logre colocar ciertos principios básicos en materia económica. El primero, el principio de libertad de empresa y de contratación. El segundo, estabilidad jurídica, que no se pueda alterar los términos contractuales por cualquier cambio legal o disposición de ninguna clase. El tercero, el tema de competencia, garantizar la competencia y eliminar esos monopolios estatales, es decir, no puede haber monopolios en ningún sector. El cuarto, dar seguridad a la propiedad privada. Un quinto, el dar apertura a la inversión extranjera, que tenga igual condiciones la inversión nacional y la extranjera, y eso viene de la mano de permitir el arbitraje internacional. Un sexto, el tema fiscal, garantizar en la Constitución que va a haber responsabilidad fiscal, no puede haber gastos sin ingresos. Y un tema monetario, poner en la Constitución una prohibición explícita a la emisión monetaria y al financiamiento del Banco Central al gobierno y decir claramente, el ciudadano es el que decide qué moneda quiere usar. Eso es suficiente. Con eso yo creo que teniendo estos principios básicos, si se logra poner en la Constitución, podemos construir todo el resto de reglas de una manera mucho más adecuada. Si yo copiaría lo de la Constitución de Panamá, que no puede existir moneda de curso forzoso, porque si uno pone eso en la Constitución, el Banco Central puede seguir existiendo o le pueden cambiar el nombre y simplemente si es esta pequeñísima oración en la Constitución y se les ocurre algo, uno puede remitirse a ese artículo y decir, no, no se puede, o sea, o hágalo, pero no puede obligar a nadie a aceptarlo. Me parece muy interesante porque lo importante es que la decisión de escoger moneda es de los ciudadanos. Y yo creo que no hay que poner en la Constitución que estamos dolarizados. Eso no hay que ponerlo. Hay que poner que es decisión de los ciudadanos usar la moneda que quieran usar, pero coincido con lo que tú dices, no puede existir una moneda de curso forzoso. Entonces, y el Estado no puede emitir a través del Banco Central o cualquier otra institución, está prohibido de emitir. Entonces, los ciudadanos decidirán si quieren usar euros, dólares, yuanes, lo que les dé la gana es decisión de los ciudadanos. Ahí puede haber competencia monetaria. El día de ahora es el dólar el que más nos conviene, el día de mañana ya se verá, pero esa es una decisión de los ciudadanos. Lo importante es que los políticos no puedan volver a meter la mano en la emisión monetaria. ¿Y cuáles reformas crees tú que se enfrentan a menos oposición política? Porque no hay consenso, yo creo, en torno a estos temas que mencionaste. Ese es uno de los riesgos que le veo yo a una constituyente, ¿no? O sea, pero ¿cuáles reformas tú crees que se enfrentan hoy a una menor resistencia? A ver, yo creo que se puede, como lo que mencioné, son temas realmente de enunciados, de principios económicos. Yo creo que a nivel de principios puede ser que haya menos resistencia que en otros temas. Por ejemplo, un tema de libertad de empresa y de contratación. No creo que haya una oposición radical a eso. Puede haber algo más de oposición, por ejemplo, en eliminar los monopolios estatales, pero cuando digo eliminar monopolio estatal no significa que hay que cerrar ninguna empresa pública. Lo que significa es que no puede haber monopolio estatal, que cualquier persona puede poner una empresa y puede competir en cualquier sector de la economía, algo que la Constitución no lo permite en este momento. Entonces, dependiendo de cómo se empaqueten las cosas, yo creo que sí es posible hacer una mejora significativa, seguridad seguridad a la propiedad privada, estabilidad jurídica, se puede garantizar ese tipo de principios básicos económicos que son favorables a la inversión. Entonces, creo que sí se puede hacer, eh, pero todo dependerá, lógicamente, de la habilidad y de que se mantengan a nivel de grandes enunciados, que es lo que debe ser una constitución. Lamentablemente, la constitución del Ecuador no es una constitución, es un plan de gobierno del siglo XX, de los socialistas del siglo XXI, que se mete a un nivel de detalle tan mínimo hasta el tema de prohibición de uso de semillas transgénicas. Eso dice nuestra Constitución. No se puede sembrar esas semillas, pero sí se puede consumir, se puede importar. Libre importación, prohibido sembrarlas localmente. Son absurdos. Es un plan de gobierno lleno de prejuicios ideológicos cuando lo que necesitamos es una Constitución mínima, con criterios, con conceptos básicos, principios básicos, que es lo que defiende, y mientras más corta, mejor. Alberto, no sé si Gabriela tendrá alguna otra pregunta, pero por lo pronto yo quería terminar mi intervención con esta respecto de qué puede aprender el resto de América Latina, cuáles son las principales lecciones que debe sacar América Latina acerca de la trayectoria de la economía o de Ecuador en general, ¿no?
como país en las últimas décadas. Quizás es un mensaje un poco más optimista en el sentido de, bueno, si se dolariza, se puede tener mucha estabilidad pese a que no se hagan reformas, o hay que fortalecer las instituciones, bueno, hay que profundizar la apertura comercial. ¿Qué es lo que se puede aprender más del Ecuador en el resto de América Latina? Mira, yo creo que por el lado positivo, en que podemos dar ejemplo, es en cómo supimos los ciudadanos recuperar el control sobre nuestro dinero. Ese es un tema, yo creo que es un ejemplo que deberían seguir muchos otros países. Como te decía, no todos tienen que hacerlo. Hay otros que en donde las instituciones sí les han funcionado, pero en el caso del Ecuador no funcionó y en el caso de Argentina tampoco han funcionado. Entonces creo que ahí ya por ahí ya tiene que ir un tema de ejemplo y Ecuador tiene que ser analizado como un caso de ejemplo. Por el lado, en cambio, de ejemplo negativo, el Ecuador es un caso de ejemplo de cómo la sustitución de importaciones, el cerrarse al mundo, no lleva a ninguna parte. Eso garantiza un lento crecimiento. Cómo el irrespeto de los contratos, la poca estabilidad jurídica, la visión estatista no permite crecimiento. Ese socialismo del siglo XXI es una ruta equivocada, es un camino sin salida que el Ecuador tiene que comenzar a desandar ese camino urgentemente y es lo que está tratando de hacer ahora. Pero yo creo que eso es otro ejemplo. Entonces, lamentablemente hay muchos temas por el lado negativo también que podemos servir de ejemplo a otros países del mundo para que no cometan los mismos errores que cometimos nosotros. Y bueno, sobre lo que tú mencionabas de cómo los ciudadanos recuperaron control sobre el dinero. Eso es un elemento que no es poco importante. De hecho, hay un estudio que lo hizo Nicolás Kachanowski, que tú conociste en un podcast que hicimos anteriormente, donde él compara Ecuador con otros casos del populismo del siglo XXI y la dolarización reduce significativamente el costo de ese populismo. Entonces, digamos que por ese lado también es un ejemplo a seguir. Pues, en muchos otros casos, por supuesto, somos una lección de lo que no funciona, pero se nos ha acabado el tiempo. Alberto, te quería agradecer por acompañarnos en esta edición del Cato Podcast. Hemos estado conversando con Alberto Acosta Burneo de Ecuador acerca de la economía ecuatoriana y la coyuntura actual y también los principales retos a los que se enfrenta para generar un mayor crecimiento. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. Radio Centro y Centro Digital presentaron El Cato Podcast con Gabriela Calderón y Marcos Falcone.